El principio de inducción dice que si tenemos un conjunto A, que es subconjunto de los números naturales, tal que 1 pertenece a este conjunto A y para cada n perteneciente al conjunto A tenemos que n más 1 también pertenece al conjunto A, entonces este conjunto A va a ser igual al conjunto de los números naturales. Para demostrar esto, lo que vamos a hacer es creernos. Vamos a decir que esta hipótesis es cierta y sin embargo esta tesis es falsa. Por tanto, si esta tesis es falsa y la hipótesis es cierta, entonces la implicación sería falsa. Y si llegamos a alguna contradicción, algo absurdo, a partir de este ejercicio, ¿no? Creer que esta hipótesis es cierta y esta tesis es falsa, entonces si llegamos a algo absurdo, será que lo que hemos hecho pues no tiene ningún sentido y por tanto esta tesis sí será verdadera y el principio de inducción será cierto. A eso se le conoce como reducción al absurdo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en un principio es creernos esto de aquí. Por tanto, sea un conjunto A, subconjunto de los números naturales, tal que 1 pertenece al conjunto A y si n pertenece a este conjunto A, entonces n más 1 también pertenece al conjunto A. Sin embargo, como decía, vamos a negar esto de aquí. Sin embargo, A es distinto del conjunto de los números naturales. Además, vamos a fijar otro conjunto B, que va a ser el conjunto de diferencia entre el conjunto de los números naturales y el conjunto A. Es decir, sea un conjunto B que va a ser igual al conjunto de los números naturales menos el conjunto A. Es decir, en este conjunto B van a estar todos los números naturales que no están en este conjunto A. Vale. Entonces, bueno, por una parte, empezamos. Por una parte, fijaros, como tenemos que A es distinto del conjunto de los números naturales y B es el conjunto de números naturales menos el conjunto A, entonces habrá números naturales. Bueno, vamos a razonarlo de esta forma. Si A es distinto del conjunto de números naturales, entonces habrá números naturales que no estén en A. Y por tanto, este conjunto B, que es el conjunto de diferencia, pues no será vacío. Habrá algún número natural en el conjunto B, puesto que A es distinto del conjunto de números naturales. Entonces, bueno, como tenemos que A es distinto del conjunto de números naturales y B es el conjunto de números naturales menos el conjunto A, entonces esto nos implica que B es distinto del vacío. Es decir, que en B habrá algún elemento. Por otra parte, fijaros, por el principio de buena ordenación, como tenemos que B... Uy, se ha cambiado el color. Sí, como decía, por el principio de buena ordenación, como tenemos que B es distinto del conjunto vacío
Y además tenemos que B es un subconjunto del conjunto de números naturales. Y B es un subconjunto de n. Entonces tendremos que B tiene un mínimo. Sea, por ejemplo, m igual al mínimo de este conjunto B. Vale. Ahora, por otra parte, fijaros como 1 es el mínimo del conjunto de números naturales y pertenece a A, y B es el conjunto de números naturales menos el conjunto A, entonces 1 no puede estar en este conjunto B, porque 1 pertenece a A. Y por tanto M no puede ser igual a 1, porque M sí que pertenece al conjunto B. M es el mínimo del conjunto B. Por tanto, como os decía, como tenemos que 1 pertenece a A y B es igual al conjunto de números naturales menos los elementos que están en A, entonces, bueno, por una parte, 1 no puede pertenecer al conjunto B y por tanto el mínimo del conjunto B, M, tiene que ser distinto M tiene que ser distinto de 1. Vale. Ahora tenemos un axioma de Peano que dice que el único número natural que no es siguiente de otro número natural es el 1. Fijaros, tenemos un axioma de Peano que dice el único... Uy, vamos a cambiar de color. Dice el único número natural, voy a poner natural directamente, que no tiene... A ver si lo digo bien. Vamos a ponerlo de otra forma, que me estoy haciendo un lío. Vamos a ver. El axioma de Peano concretamente dice que 1 es, ahora sí, es el único natural que no es siguiente de otro natural. ¿Vale? Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que si tenemos un, llamémosle K, esto lo que quiere decir es que si tenemos un K que es distinto de 1 y tenemos que K es un número natural, entonces bueno, vamos a poner así para escribirlo bien. Vale, si K es distinto de 1 y K es un número natural, entonces va a existir un K' perteneciente al conjunto de los números naturales, tal que K' más 1 va a ser igual a K. Es decir, como K es distinto de 1 y K es un número natural, entonces K sí va a ser
siguiente de alguien, y ese alguien va a ser K', ¿vale? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque 1 es el único natural que no es siguiente de otro natural, ¿vale? Vale, bien. Vamos a cambiar de color. Vale, y bien, entonces, fijaros, tenemos que m es un número natural. Tenemos que m es distinto de 1 también. Entonces va a existir un número natural, ¿vale? Tal que ese número natural más 1 va a ser igual a m. Entonces, bueno, si etiquetamos esto de esta manera, entonces por 1 y m distinto de 1, m es un número natural porque es el mínimo del conjunto B y el conjunto B es un subconjunto de los números naturales. Entonces, por esto de aquí y m distinto de 1, entonces tendremos que va a existir un número natural n tal que n más 1 es igual a m. Y recalquemos que m pertenece al conjunto B porque es el mínimo del conjunto B. Bien. Ahora, bueno, fijaros otra cosa que para escribirlo todo, que no nos falte nada. Fijaros que como m es igual al mínimo del conjunto B y tenemos que n, este n de aquí, es menor que m porque n más 1 pertenece al conjunto... Uy, perdón, porque n más 1 es igual a m, entonces n es menor que m, ¿no? Entonces lo ponemos, n es menor estricto que m. Entonces, bueno, no puede haber en B ningún elemento que sea más pequeño que m, puesto que m es el mínimo del conjunto B. Entonces tenemos que n no puede pertenecer a este conjunto B. ¿Y qué ocurre si n no pertenece al conjunto? Es un número natural que no pertenece al conjunto B. Pues entonces tiene que pertenecer al conjunto A porque B es el conjunto de números naturales menos el conjunto A. Entonces tiene que pertenecer n al conjunto A. Y bueno, fijaros que esto ya estamos llegando a una contradicción. Porque ahora fijaros, tenemos que esto implicará, aquí lo tenemos en la hipótesis inicial, si n pertenece a A, entonces n más 1 pertenece a A. Entonces, n más 1 pertenece a A. Pero fijaros, n más 1 pertenece también al conjunto B, ¿no? Por tanto, n más 1 pertenece al conjunto A, intersección, el conjunto B. Pero bueno, esto es el vacío, porque estos son conjuntos disjuntos, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Son conjuntos disjuntos. Entonces el vacío. Y por tanto, ya hemos llegado a algo absurdo. Tenemos que n más 1 pertenece al vacío, pero en el conjunto vacío no puede tener ningún elemento el conjunto vacío, por tanto esto es absurdo. Bueno, como esta conclusión absurda nace de suponer que el conjunto A es distinto del conjunto de números naturales, entonces será que el conjunto A es igual al conjunto de los números naturales. Y bueno, con esto ya habríamos acabado esta demostración.